Bien, creo que ya empezó la grabación. Sí, perfecto. Lucre, volvete a abrir el micro, así seguimos conversando de lo que me decías y vamos después con lo de la Maru. Vos me decías con lo de adopción, Lucre, que por ahí te interesaría algo más al respecto con eso. Sí, en todo caso, es un tema que me convoca más. Uh-huh. Pero esto, con total honestidad, de hacerlo quisiera que fuera algo que no me demande mucho tiempo. Claro, me sí, parece sí. que por donde vaya voy a tener que destinarle un tiempo que me pregunto si tengo ganas de destinarle o no. Claro, eso es cierto. Por donde sea que vayas, algún tiempo está el que hay que destinarle y ahí, bueno, es mucho una decisión personal. Creo que el factor motivación es una de las patas más importantes para decidir si uno le da o no le da el tiempo, porque bueno, si no estás motivado, claramente no vas a disponerle tiempo para eso. Entonces digo, bueno, por ahí, si a vos te interesa el otro tema, más que lo que hablamos la otra vez, de... Bueno, vos me habéis quedado en... Lo del Sara. Lo del Sara, estábamos con eso. Uh-huh. Pero me decías que con lo de adopción tenías otro tipo de pruebas que eran test proyectivos, el HTP, persona bajo la lluvia. Claro, esta es otra parte, digamos, que también me parece que en ese sentido es más complejo. El tema me interesa más, pero es más complejo. Bueno, pero a lo mejor si lo planteamos como un estudio de caso, se puede hacer algo que tenga que ver, ponele, vos que no sé cuántos tenés más o menos, o sea, perdón, aplicados o por aplicar tenés esos test con los Y aplicados tengo varios, uh-huh. ¿no? ¿Cuántos podrías llegar a tener? 10, Marce. Sí, Marce también tiene. Sí, 10, 15 juntados. Sí. Ah, bueno, no es tan poco entonces lo que tenés. No hace falta que nos centremos en uno, entonces si tenés varios ya aplicados, y ahí tenías aplicado esto, me habías dicho entrevista, HTP, persona bajo la lluvia, vender y el cuida. No. Eso no. El cuida, esa es otra, digamos, al cuida nunca lo tomamos. Ah, bien. Pero bueno, también sería otra, ver qué es lo que pasa, cuál es el resultado a través del cuida, pero no lo sé. Pero eso no lo aplicaste. Nunca. O sea que sí tienen casos previos en los que aplicaron todas estas pruebas que dije antes. Sí. Eso sí. Y bueno, ahí tenemos algo como para arrancar, por ahí para no ir por lo del Sara, que eso no te convoca tanto, y meterte por el lado de lo de adopción. Uh-huh. ¿Y algún tema en particular dentro de eso, por ejemplo, algo que hayas visto lo que es el análisis de, bueno, vos hiciste evaluación a los adoptantes, me decís. ¿Algo que hayas visto en particular, que te haya llamado la atención, como para tener algo por donde arrancar a leer? No, tendría que pensarlo. Bien. Igual. Voy a poner como que entre 10 y 15 entre las dos, entre Lucre y Marce, ¿no? De casos hechos, bien. Sí, pero como estamos en el mismo equipo, o sea, si los usa el Lucre no hay ningún problema, porque claro. generalmente compartimos y los charlamos, las dos sabemos del otro. No claro, lo que hablábamos la otra vez, eso. Bueno, podemos pensarlo para ese lado. Por ahí si querés porque vos, Marce, también ibas por ese tema o te habías ido para otro lado al final. A ver qué. No, yo tenía cambio de apellido. Ah, estabas con lo de sí, vi tú, lo que habías puesto en el drive, estuve chusmeando hoy. Ay, sí, eso, dos cositas que miré ayer nomás. Bueno, la búsqueda se me hace difícil porque me sale siempre desde lo jurídico. Claro. Y me interesa a mí, yo quiero una evaluación psicológica y realmente lo único que te hablan es de la afectación de la personalidad, pero te lo tiran así y no cómo lo evalúan. Sí. Y bueno, lo que sí rescato que yo lo que hice fue imprimir todos los informes de estos 15 que tengo, ya tomados. Y ahí lo que se reitera es esta la ausencia paterna, la falta de identificación, y hay uno de los trabajos proponía eso, que era peruano, sí. Pero los dos son peruanos, y lo que me causaba gracia es que usaban de referencia a la Argentina como más avanzada, entonces no me servía mucho para mí, a mí me frustré. Claro. Porque no me iban a dar datos, al contrario, los sacaban de acá. Claro. Ese era el problema, pero bueno, ahí dice como el proceso del cambio de apellido en paternidades ausentes respecto al derecho de identidad y todo eso, que es lo que más
escucho en las entrevistas. Claro. El abandono, el apellido que no nos representa porque no pudieron identificarse con esa persona porque estuvo ausente. Claro. O sea, siempre ronda por ahí. Pero bueno, eso es lo que tengo que aprovechar a los test, o solo quedarme con la entrevista, eso es lo que no sé. Bueno, ¿y qué es lo que tenés de las personas con las que ya trabajaste el tema del cambio de apellidos para atrás, ¿no? ¿O estás trabajando alguno ahora? No, trabajé uno la semana pasada, pero aparecen una vez cada tanto, ¿no? Claro. No es algo importante, pero esto es lo que ya trabajé, digamos. ¿Y cuántos tenés más o menos, Marce? Solo tengo 15. Ah, bien. Bien. Bueno, ¿y en esos qué pruebas tenés aplicadas? Y, bueno, vende, pero todo más que nada por norma, HTP, familia, zona bajo la lluvia. ¿Y la entrevista? Sí, la entrevista. En general, lo que más fuerte es la entrevista, lo otro hace más de complemento y de evaluar la cuestión de aptitud en cuanto a comprensión, toda esta cuestión de cómo están situados y características de personalidad, básicamente. Bien. ¿Y en los estudios peruanos estos que viste? La verdad es que vi muy por arriba, los tengo que ponerme a leer, son 2 tesis, pero no vi hacia grandes rasgos que tomaron técnicas, vi como que era un análisis de entrevista. Bueno, pero por ahí es como para arrancar, por ejemplo, si ellos en los análisis de entrevista hablan de algunas cosas recurrentes, algunos... Y uno lo que estás más o menos buscando es en qué cosas más o menos coinciden o no los casos que solicitan cambio de apellido. Sí, uno que leí dice que usaba como un análisis cualitativo y de la metodología había sido recolección de datos a partir del análisis de la fuente documental y de la entrevista. Claro. ¿No? Eso es lo que pude así sacar, pero te digo, fue muy rapidito, ¿no? Tengo que darme un poco con más tiempo. Bueno, pero va bien, me parece que por ahí ya tenés algo con lo que o sea, para profundizar la lectura y a partir de que profundices seguir buscando, por ejemplo, de qué tipo de cosas aparecen en las entrevistas de estas personas. A ver, más o menos me imagino lo que deben haber hecho en las tesis, porque si es un análisis cualitativo, se observa el material y después se lo empieza a categorizar. Por ejemplo, se busca dentro de todo lo que es la entrevista, bueno, cuando hablan de los vínculos con los padres, cuando hablan de los vínculos con las madres. Dentro de lo que hablan de los vínculos con los padres, vos decís, bueno, ausente, presente, o sea, después uno puede encasillar lo que vio en cada entrevista dentro de algún valor dentro de esa categoría. ¿Sí? Entonces, seguramente si lees la tesis te encuentres con que ellos hayan visto temas que aparecen, ¿sí?, dentro de las entrevistas y de esos temas te expliquen qué es lo que apareció en cada entrevista. Ahí, digamos, la línea de categorización es temas. Los temas vendrían a ser como grandes variables, pero vamos a poner el nombre de temas. Dentro de esos temas pueden o no haber subtemas, por ejemplo, el tema relación con el padre, puede haber como subtema de tipo de vínculo y cantidad de años que estuvo presente conviviendo, por ejemplo. Y dentro de cada uno de esos subtemas, que ahí ya son como más variables, vas a encontrar, seguramente en las tesis, digo, y lo mismo después con las personas que trabajaste, vas a encontrar cómo aparece eso en cada persona. Suponete, tipo de vínculo con el padre puede ser ausente, presente pero con mala relación, presente pero negligente. Entonces vos vas a poder categorizar cada una de las entrevistas que vos tengas tomadas, como bueno, ir haciendo, explico, como si fuese una tabla, y decís, sujeto 1, relación con el padre, tiene los 3 valores y vos vas marcando. Entonces se hace como a partir de un análisis cualitativo, que vos lo podés tomar de estos estudios previos, una selección de temas, indicadores, variables, ¿sí?, para poder después vos ir a lo tuyo y buscar. Sí, mi pregunta era, como nosotros básicamente nos formaron para administrar técnicas. Sí. La única técnica que me cuadra con la ausencia paterna es el test de la familia, que no lo hayan dibujado y bueno, como tanto no está integrado, pero así que es muy grosero la interpretación, ¿no? Pero bueno, es el único, porque yo de un HTP, de un Blender, ¿de dónde saco algo de eso? Pero sí de la entrevista. Por eso yo creo que está bueno que hayas encontrado estas tesis en las que hacen un buen análisis de la entrevista, porque vos incluso podrías darle como el valor primario a la entrevista y después en segundo lugar
datos que salen de las cosas. Por ejemplo, el Bender, podés sacar 1 o 2 indicadores nada más, o cosas así, bueno, desorganizado, no está, bueno, no sé, algo muy... Como corroborar lo de la entrevista con algo de técnicas, pero básicamente basarme ahí. Exacto, el mismo dato que en la entrevista aparece de esta manera, aparece, tipo, ahí tenés una recurrencia, que es lo que ustedes ven cuando administran técnicas, aparece igual en la técnica tal. Pero se arma simplemente una recurrencia del modo que aparecen ciertos indicadores en cada persona. Así que creo que estás como por un buen camino. Me parece que si vos ahí abordás en más profundidad esos estudios, podés hacerte ya como una lista de temas como para ir, o sea, temas que ellos encontraron en las entrevistas y después, bueno, vos ir categorizando las tuyas. O sea, estás como casi a un paso de poder hacerlo el trabajo para mí. Sí, el tema es que no encuentro, al menos no sé buscar, creo, mucho material para leer. Y por otro lado, una de las dificultades que tengo cuando quiero entrar a cielo, se me hace el otro, me pide la palabra clave y no me pego una, entonces me pasó con un trabajo anterior que estoy 3 horas y saco un artículo. Sí, entonces, por eso por ahí mejor yo siempre digo el Google académico porque bueno, es más, o sea, no te tenés que meter en una base de datos y entonces tenés como, te va a salir más cantidad. Pero bueno, eso vamos viéndolo ahora con qué les pasó al resto con las búsquedas y ahí vemos si hace falta por ahí, o sea, qué es lo que vos necesitarías para seguir profundizando en estas búsquedas y bueno, en todo caso nos reunimos, Marci, y yo te ayudo a seguir buscando un poquito más fino. Dale. Mica, vos lo presentás tan fácil. Bueno, pero esa parte alentadora mía, si no, chicas, digo, pero qué complicado. Imposible. No, pero yo, por ejemplo, con lo que me cuenta la Marce, ya me imagino para dónde puede ir un estudio. Entonces digo, capaz que ya, o sea, no tenés demasiada bibliografía, pero ya la vas a ir encontrando. Me parece como que el estudio ya tiene una posible dirección. Por eso, bueno, lo veo yo más o menos en esas instancias donde me imagino el trabajo terminado. Digo, bueno, después rellenar huecos, ¿viste? Pero bueno, sí, no quiero dar la idea de que es fácil, sino de que, bien, ya tenés una punta. Pero bueno, seguite leyendo, Marci, y me avisás cómo vas en la semana. De última nos encontramos juntas, bueno, ahí ves con lo que dicen las chicas de las búsquedas, a ver si algo te sirve y si no ajustamos ahí un poquito, ¿dale? Dale, gracias. Lucre, con respecto a esto que me decías, entonces, ¿querés ir por lo menos, no sé cómo estás de tiempo esta semana? Tratar de ir leyendo algo, podés, no sé, hablar con la Marce, ir viendo cómo hicieron las búsquedas de las chicas, como para ver algún estudio que ya exista, como para que te inspire de algo que puedas hacer con respecto a lo que ya tenés tomado. Hago el intento. No quisiera que abandones en este momento. Es a veces el empujoncito inicial, ¿viste? Pero bueno, fíjate, evalualo vos cómo te sentís, pero si te sentís más o menos con un poquito de pilas y le querés destinar un par de semanitas de tiempo, arrancá tratando de leer algo como para por lo menos orientar algún estudio, encontrar alguno que digas, bueno, dentro de lo que tengo, o estudios con las personas adoptantes que hay. Y capaz que ahí encontramos alguno que nos dé muy buena referencia y ya tenemos el camino hecho, no hace falta que inventemos la pólvora. Bien. ¿Sí? Joya. Cualquier cosita escribimos por aparte, si estamos charlando. ¿Dale? Dale. Bueno, entonces, ¿para qué voy a traspasar? Voy anotando todo porque si no... O sea que también tenés, repito, el HTTP, decime si me falta alguno, persona bajo la lluvia, Bender y la entrevista. Sí. Bien. Bueno, fíjate qué podés hacer, me escribís cualquier cosa, no te me desmotives todavía, Lucas, que recién arranca el año. Bien, ¿quién quiere seguir? Bueno, yo sigo. Vamos. Ante todo, yo les quería decir que cambié de idea. Ya no voy a hacer el que tenía, voy a hacer algo similar a lo de María, con Roger, pero evaluar daño psíquico a través de Roger, bien sencillito. Vos eso me lo habías preguntado cuando terminamos el encuentro la semana pasada, me habías mandado un mail ahí enseguida, ¿no? Sí, no me acuerdo cuándo, pero sí. Me preguntaste y yo dije, bueno, fíjate, y ahí sí me di cuenta cuando me mandaste el otro día.
O sea, de lo de Alexitina y enfermedades profesionales, voló. Bien. Pongo una cruz por ahora. Y algo que a mí me genera dudas con esto, es, igual que María, tengo varios tomados, varias tomadas con Roger, pero es re heterogéneo. Por eso es lo que vos decías de un estudio de cosas está bueno, porque yo tampoco creo que tenga de un tema, ni siquiera creo que tengo de una misma franja de edad. Claro. No, por ahí como que se complica. ¿Y qué tipo de casos y qué cantidad más o menos crees que tenés tomado, Jiménez? No sé, tengo varios ahí. No lo estuve mirando en detalle, pero hay de todo. Lo pongo como para que lo veas para la próxima. Ya, lo reviso. Pero está esta opción, sí, de ir acotando en función de lo que tengas hoy. No. Sí, por eso está bueno eso, estudio de casos. No sé en qué consiste, pero bueno. No es tan distinto, o sea, a ver, la diferencia entre igual les voy a buscar bibliografía específica de eso, porque en el libro de Sampieri está contado, pero muy chiquito. Les voy a buscar algo específico esta semana para dejarles, así más o menos se hacen una idea, pero digamos que si un estudio cuantitativo tiene la pretensión de tener como una muestra representativa, para que lo que yo encuentro en ese estudio espere en un nuevo estudio con población similar volver a encontrar lo mismo, un estudio de caso o de sujetos tipo tiene más que nada una pretensión de describir un fenómeno como aparece en una situación determinada. Que después no significa que vos vas a agarrar otro caso y decís, va a ser igual a este anterior, sino que tenés el primero, o sea, el que hiciste el estudio de caso de sujetos tipo, los tenés tan bien descrito que cuando veas uno nuevo vas a usar eso para ver si se da igual o no. Pero digamos, lo que no tienen por ahí estos estudios son la pretensión de generalización, ¿sí? Entonces uno puede hacer un análisis más en detalle, en profundidad, para decir cómo aparecieron ciertos, en este caso, indicadores de daño psíquico a través de esta técnica en 1, 2 o 3 personas y listo. Como siendo una especie de respaldo a la posibilidad de aplicar la técnica para seguir evaluando esto, ya que a vos te aparecieron esos indicadores, ¿no? La próxima persona que lea tu estudio y vaya a querer aplicar la técnica puede tener esto en cuenta, sabiendo que no es que sí o sí van a aparecer, porque no es un estudio que hiciste con 30, 40, 50, 100 personas. ¿Me explico? Pero bueno, les voy a buscar algo a todas, así tienen un poquito más para leer sobre eso, de estudio de casos y de sujetos. Igual, yo les dejé el libro de Sampieri en la bibliografía. Bien, ahí tienen como para buscarlo chiquitito, está. Como para que vayan chusmeando, igual en estos días les busco algo más grandecito como para que se hagan un poco más clara una idea, porque Sampieri lo cuenta bien. Bueno, Jimé, ¿y de lo que hiciste, vos planteaste que leerles a las chicas lo que habías escrito? Estaba muy sencillo y bien conciso. Sí, puse como planteamiento del problema. ¿Lo leo? Sí, léelo todo. Total, estaba cortito y bien. El problema sería que a partir de la observación en la práctica profesional como perito psicóloga en distintos fueros, desde el cuestionamiento por parte de los letrados de la existencia de daño psíquico en sus clientes, como consecuencia de la experiencia de accidentes laborales o daños y perjuicios con lesión o muerte, por los cuales inician causas judiciales, determinar a través de la técnica de Roger la presencia de indicadores que den cuenta de esta pregunta formulada. Entonces después puse, el interrogante sería, ¿existen en la técnica de Roger variables comunes que permitan concluir la existencia de daño psíquico en quienes son evaluados? Y el objetivo sería determinar, a través del psicodiagnóstico de Roger, la presencia de indicadores de daño psíquico en sujetos que han iniciado causas judiciales en los fueros laborales, civiles y procesal administrativo. Bien. Para mí estaba súper clarito, no sé. Eso que no sé del fuero, del tema. Me parece que está requete bueno. Lo que yo haría sería acotarlo.
o a lo laboral o a lo civil, digamos, me parece que es como... Sí, ahora te iba a preguntar justamente de eso. Buenísimo, Lucre, el aporte, porque era una de las preguntas que te iba a hacer. ¿Algo más que le quieran preguntar de lo que expuso Jime del tema? ¿O se entendió bien? Bien. Bueno, contame un poquito más, Jime, cómo fue que llegaste a eso y ahí vemos después lo de la amplitud de los temas, de la muestra. ¿Cómo llegué? ¿Cómo decir? ¿Cómo llegaste a ese tema? Porque, bueno, veníamos hablando de Alexitim, por otro lado, y porque el otro que tenía era medio complicado, y en nada, solamente en la búsqueda de simplificar dije, bueno, hago esto, daño psíquico, Roger lo iba a buscar. Y el tema de tantos fueros era porque tampoco sabía, digamos, tengo tan heterogéneo el muestras que, bueno, me tengo que sentar y ver si hay algo particular o hay alguna franja de edad o algún, qué sé yo. Bueno, fíjate por ahí eso y ahí podés decidir, me parece, en función de los casos que tenés y eso, por ahí te haces como una tablita, ¿no? De, bueno, por fuero tengo esta cantidad de casos, bueno, en todos los que vos tenés, aplicaste el rojo ya. Sí. ¿En alguno aplicaste alguna escala de daño psíquico? No usé escalas. No, usé las técnicas comunes, que son el HTP, persona bajo la lluvia, está así, Bender, de vista, está así. Y cuando vos haces esas evaluaciones, igual empleás esas técnicas para determinar la existencia de algún indicador de daño psíquico o algo, o no lo evaluás de esa manera. Sí, digamos, hago como un análisis de todas las técnicas. Ah, perfecto. Bueno, ahí tenemos... Está la posibilidad, entonces, ¿cuáles otras me dijiste que habías puesto? Bueno, igual está bien, quedarnos con Roger solo me parece que acota más. Por lo pronto hacete la tablita de la cantidad de casos que tenés, de qué fueros son, y ahí vamos viendo por ahí el tipo de muestra que podría ser bueno para utilizar. ¿A vos te interesa alguno de los fueros en particular? No, tendría que ver, digamos, en dónde tengo más casos, principalmente. Me parece que sí, por ahí civil, y tal vez procesal administrativo, laboral, no sé si me interesa mucho. Ah, bueno. Y perdón, lo de procesal administrativo, porque yo estoy media burra en eso, ¿de qué las vas? No, también puede haber daños y perjuicios, digamos, algún accidente. No, es más o menos como civil, nada más que es contra la provincia, digamos. Son denuncias de las personas contra la provincia, ¿por qué motivo? Claro. Y por distintos motivos, qué sé yo, puede ser al hospital, no sé, por la muerte de un bebé en el parto, o puede ser un accidente en la vía pública. Malas praxis, esas cosas así. Sí, claro. Yo creo que vas a tener más por civil, Jime, porque me parece que hay muchos más casos por civil, causas judiciales que procesal administrativo. No sé, pero por ahí el tema de daño psíquico, por ahí sea más evidente en los civiles que en el laboral. Sí, por accidentes de tránsito, esas cosas así me parece más. Bien. Bueno, está bueno eso para, como decía Lucre, para poder ir acotando, porque creo sí que te va a pasar que las muestras tienen como ciertas características diferentes, ¿no? No es lo mismo el que está denunciando por un accidente laboral, que quizás hay intereses económicos de por medio, uno no sabe, bueno, vos sos la que conoce el campo, tiré una cosa por tirar, que en lo civil o en lo procesal administrativo depende de las causas, capaz que es más. Pero bueno, por ahí con eso creo que ahí deberías decidir vos, no sé, en función de lo que hayas leído. ¿Leíste alguna cosa? ¿Encontraste algo que te...? Busqué, no encontré estudios particularmente de esto. Sí hay, bueno, teoría en relación al daño psíquico, o por ahí sí hay daño psíquico y Roger. Sí. Eso por ahí hay, no los leí, los busqué. Bien. Sí, yo te quería hacer una pregunta relacionada a esto. Por ejemplo, la muestra.
si Jime va a evaluar daño psíquico en uno de los fueros, creo. Sí. ¿La edad de los participantes tiene que ser homogénea o no? Porque por ahí hay un grupo que se va a ganar lo mismo en todo el grupo. Y eso no es... Porque a mí pasaría más o menos lo mismo con el cambio que yo tengo de todas las edades. Por eso digo, yo creo que depende mucho de las pretensiones del estudio. Si vos estás queriendo describir a un grupo en particular, en una circunstancia en particular, para poder generalizar después en un futuro lo que encontrás en ese grupo, o sea, me encuentro a un sujeto de la misma características, por ejemplo, de denuncia de daño civil y de tal edad, me voy a basar en el estudio de Jime para ver qué es lo que me imagino que voy a encontrar. Ahora, si vos haces un estudio diciendo, mira, con Roger, gente de distintas edades que hicieron denuncias por fuero civil, se encuentra que en todos está presente, o sea, el Roger permite en todos ver la presencia de indicadores de daño psíquico. Bueno, por ahí no importa tanto la edad y la pretensión de generalización, sino decir que la prueba en algún punto fue sensible para detectar eso, ¿sí? Entonces creo que en ese caso no buscamos por ahí la homogeneidad del grupo. Sí se buscaría una homogeneidad cuando uno hace un estudio para comparar grupos o si querés generalizar. Pero bueno, en estos casos para mí uno puede flexibilizar en eso, no sería un problema la edad. Me parece que sería más factible que ella junte más casos, o al menos junte. Sí, ¿no? sí. Entonces, es decir, no hace falta que sea tan homogénea la población. Claro. Por ahí lo que evaluar. Sí. El instrumento te sirve para evaluar. Claro, porque yo creo que eso es un poco el objetivo, me parece que es el que va a determinar, o sea, es el que determina el tipo de muestra que uno busca, ¿no? Si yo estoy tratando de determinar cómo las personas responden a tal situación, ahí sí tengo que fijar un límite de edad, etcétera. Ahora, si quiero determinar si la prueba sirve para, a lo mejor la heterogeneidad del grupo, a ver, pueden pasar dos cosas. Dentro de esta heterogeneidad podés tener subgrupos y ahí decís, si bien en tal grupo sí se vieron, en otro grupo no, podría estar asociado a la edad y lo dejás como algo abierto. Podés meter la edad a la vez como un dato comparativo. No te van a servir mucho las estadísticas probablemente porque es como más un estudio quali que quanti. Pero decís, bueno, de toda la gente que tiene esta edad con la otra, bueno, en todo más o menos sirvió el Roger para evidenciar algunos puntos de daño psíquico, listo. Si querés comparar por edad después a ver qué pasa, se puede hacer, pero bueno, sí, creo que la homogeneidad no es necesaria. Sí, Maru. Que yo lo había estado pensando más o menos así, como vos estás diciendo ahora, ¿no? Porque mi idea era evaluar la existencia de indicadores de daño psíquico a través del cuestionario desiderativo. Bien. Entonces, bueno, ese era el paso 1. El paso 2 era buscar la muestra. Y ahí se me complicó. Entonces, parecía a mí divertido trabajar con causas del fuero laboral en las que hay denuncia de moving. Ajá. Entonces, ahí vi que no tengo muchas, que a lo mejor llego a 5. Y sigo pensando que de esas 5 que tengo, las personas, digamos, la población es totalmente distinta. Claro. Tengo, no sé, una gerenta de un casino y una empleada de una empresa de limpieza. Claro. Y sí, si no lo sacamos no se puede hacer ningún estudio. Es así. Re diferente. Entonces me parece que la manera sería como así, orientarlo como vos estás diciendo, plantear que se va a ver si la prueba sirve para. Así sí. Claro, en ese sentido lo plantearía yo. Igual lo mismo, le voy a buscar en estos días algún texto que pueda ayudarles a fundamentar. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Sí, es que creo que es lo mismo que está planteando Jime y que Marce dice, bueno, de esa manera tenemos más casos. Yo creo que sí, porque estamos como centrándonos en la posibilidad de la prueba de discriminar algo. A ver, a la vez hay estudios que sirven para ver si una prueba sirve para, que capaz que usan 500, 600 personas. Eso es otra pretensión, que es validar la prueba. Ustedes como que la pretensión es más chica de decir que esto sirve para. No, te comento porque por ahí los pueden encontrar, por ejemplo, un estudio
o los que se hacen los baremos de las pruebas, suelen tener entre 300 y 600 Ah. personas, y ahí se determina bien estadísticamente la No, sensibilidad de la pero prueba. de todos modos, esta que voy a usar yo es una prueba proyectiva, entonces... Sí, igual hablo de estadísticas más allá de eso, porque igual en una prueba proyectiva, como será, por ejemplo, el del Roger, han hecho estudios de distintos tipos sobre, no sé si es baremo la palabra o qué, pero se hacen estudios de la efectividad que tiene la prueba para, y ahí sí se toman muchísima más cantidad de casos. Pero bueno, no es la pretensión de ustedes determinar si la prueba es válida para, sino aportar algo de evidencia de que en el caso de los casos que ustedes tienen, la prueba sirvió para eso. Pero sí, el foco estaría más del lado de la prueba que en una comparación Entonces, o lo que sea. Entonces la población sería, a ver si está bien esto, ¿no? La población sería sujetos que realizan juicio ante tribunales provinciales del fuero laboral por despido. A ver, repetímelo. Sujetos que inician juicio en el fuero laboral por despido. ¿Me dijiste ante tribunales provinciales? Sí, te había dicho ante tribunales provinciales porque, bueno, porque vamos a trabajar con los tribunales, lo que vemos acá. Pero el fuero es laboral y la denominación de la causa es por despido. Bien. Viste que antes hablábamos o de accidente o de enfermedad profesional, digamos, esto es otra rama que se llama así, por despido. Por despido, perfecto. Y vos ahí, por ejemplo, y esa sería... a lo tuyo igual. Bien, vos tenés la prueba del desiderativo, ¿ya tenés tomados más o menos cuántos, Maru? O sea, de ese y eso tipo... es lo que tengo, de eso es lo que tengo que buscar. Yo creo que tengo 5, 7 por llegar a tener. Bueno. Maru, No muy, si no despido, María. Yo, ¿cómo? No muy, si no despido. Despido, lo que pasa es que no aparece en la carátula el moving. La carátula es por despido. Pero vos te la carátula es despido por otras causales. Claro, pero sí, esa es la carátula genérica. ¿Te vas a centrar en el moving? Y tenía ganas de hacer eso para no aburrirme tanto. O sea, dentro de los que están caratulados como despido, buscar adentro si hay algún indicador de moving. No, a ver. Es así. Por eso sí, me parece que no me estoy explicando bien. No importa. Es así. Pégale otra vuelta, Maru. Hay personas que denuncian que las despidieron como parte de una situación de moving. Entonces, si hubo entonces te hacen las preguntas, digamos, que uno tiene que responder en ese tipo de juicios, tienen que ver con encontrar indicadores de todo el daño psíquico que produce una situación de acoso laboral sostenida en el tiempo. Como para dar fe de la denuncia que se hizo y de que hubo algo de moving y de daño psíquico por eso. Si hubo o no hubo esta situación de acoso laboral sostenido en el tiempo que genera un daño psíquico. Bien, vos ves daño psíquico para ver lo de moving atrás. Claro, cuando esto es verdad, realmente uno encuentra un montón de indicadores muy groseros, ¿no? Bien. Y a veces no es verdad, a veces es un bolazo del abogado. Claro. Entonces con eso vos cuando haces la entrevista o aplicás las técnicas decís, bueno, no hay ningún indicador de daño psíquico a esta persona, imposible que haya estado o que haya sido víctima de una situación de moving, y bueno, ahí se le da para atrás la causa o lo que fuera. Claro, más o menos vos darás así. tu opinión y después verá el juez qué hace. Okay. Claro. Está perfecto. Si yo lo entendí, no sé las chicas si querían preguntar algo más. Jimé, ¿te quedó claro lo que decía la Maru? Bien. Bien, bueno, seguimos con Amaru y volvemos a Jimé, que no... me parece que eso es como que puede tener, digamos, que puede estar directamente relacionado con la especificidad de la técnica, ¿no? Digo, nosotros en la experiencia vemos que hay mucha gente que, pues yo material de accidentes laborales tengo cantidad, pero suelen ser operarios de tipo manual,
donde no se percibe demasiado sufrimiento psíquico, ¿viste? Claro. La gente como que se acomoda y está en la cosa de todos los días, de la supervivencia, entonces no hay mucho sufrimiento psíquico real, Claro. sí hay una demanda, hay una búsqueda de rédito económico, etcétera, digo, pero por eso me pareció más interesante trabajar en esta temática, Claro. pero no tengo tantos casos. Bueno, por ahí no importa, me parece que vamos a ir todas por la misma línea hoy, dejar de lado De el tema de la recortar. cantidad de casos y tratar de ir a buscar alguna bibliografía que te oriente, de nuevo, en qué indicadores, o sea, vos ya tenés ya lo sabés, pues ya los aplicaste y los analizaste, de que el desiderativo te sirve para ver si hubo o no daño psíquico. Entonces tratar de ir a buscar estudios de desiderativo y daño psíquico. Después si encontrás alguno más específico, desiderativo, daño psíquico, despido, o desiderativo, daño psíquico, mobbing. Como que la primera combinación, ahí retomo algo que había dicho Jime, dijiste vos Jime que había estado buscando daño psíquico y Roger, y que eso sí había. En este caso lo que te propongo, Maru, es que hagas esa primer búsqueda, lo mismo, ¿no? Poder ver de lo que es el constructo de daño psíquico, qué estudios hay sobre cómo el desiderativo permite, ¿no?, encontrar los indicadores que reflejen la presencia o no de lo que abarca ese constructo, lo mismo que la Jim. Vos, Jim, me dijiste que los encontraste, pero todavía no los habías leído eso. Sí, encontré un par de daño psíquico y Roger, Bien. no estudios hechos. No hay trabajos, digamos, hay más cuestiones más teóricas. Igual no lo leí, por eso lo tengo en la carpetita. ¿Y después encontraste hiciste algún otro tipo de búsqueda además de esas dos? Busqué como otro tipo de búsqueda. No, Claro, porque ahí buscaste como con daño psíquico y Roger, ponele, ingresaste esas dos palabras para buscar. Sí. ¿Y buscaste algo de otra manera? No me acuerdo, pero sí debo haber probado todo. El micro. Debo haber buscado todo, ya no me acuerdo, pero sí, todas las variables las he puesto. ¿Y encontraste alguna bibliografía o algún estudio o algún algo, no? ¿O solamente eso? No sé si daños por ahí aparecían Roger en el fuero civil o Roger en el fuero laboral, pero no con daño psíquico, digamos. No sé, no los leí. Bueno, sinceramente no los leí. seguite por esa línea. Ahora, otra pregunta que les hago a las dos por ahí que están con daño psíquico. El constructo de daño psíquico tiene su complejidad, ¿no? Por eso yo les hablaba de otras escalas, ¿no? Porque hay escalas que lo evalúan específicamente y ya lo tienen como partido en como subvariables o lo que sea. A lo mejor esas subvariables del daño psíquico son las que ustedes pueden poner como palabras claves para buscar con Roger. No tengo en mente yo ahora esas escalas que existen, pero como qué aspectos del daño psíquico se pueden ya haber estudiado con la técnica de Roger y buscan de esa manera estudios. Porque a lo mejor no está estudiado con el constructo completo de daño psíquico, pero sí con algún subaspecto. No sé si tienen en mente el constructo como para decirme un subindicador o algo. María, te cedo la palabra. Estoy tomando lección de algo que yo vi hace años. ¿Qué abarca el daño psíquico, por ejemplo? Como más o menos para irnos dando una idea de por dónde más podemos encauzar la búsqueda, para que demos con algo. Lo que pasa es que esa es otra cuestión que yo también que venía como pensando, porque el daño psíquico se evalúa en función de... Perdón, Jimé, silenciate un cachito el micro que se encierra ahí. Ahí voy. Dale, gracias. Se evalúa en función, digamos, de un detrimento de la calidad de vida anterior que tenía un sujeto. Entonces, siempre estamos, ¿no?, como rondando esta cuestión, porque salvo que vos encuentres déficit cognitivo severo o, pérdida de la autoestima, cuestiones desidentificatorias, como que por ahí me parece que van los indicadores más importantes. Bien.
por eso yo me volqué por el lado del desiderativo, porque estas cosas, cuando el daño es real, estas cosas aparecen en el cuestionario. Estas otras que decís de la autoestima, de lo cognitivo, etcétera. Sí, no sé si tanto de lo cognitivo. Nosotros solemos tomar pruebas de atención, de concentración, de memoria, pero, viste, no sé, a mí en lo personal no me mueve en la balanza. Capaz que porque yo no sé mucho de la temática, pero a la hora de definir yo me guío por cuestiones más proyectivas. O sea que dentro de... O sea, una persona en un cuestionario desiderativo incluso a veces llega al punto de hacer mención al siniestro y a decirte, bueno, no sé, como tal cosa, y no como que de ahora o como estaba antes, ¿no? Claro. Digamos, estas cuestiones aparecen, digamos, en lo proyectivo de forma casi literal. El punto de cambio que le generó el siniestro en, bueno, antes me hubiera gustado hacer tal cosa. Bien. Tiene que ver con las identificaciones proyectivas que elige el sujeto. ¿Sí? Que a veces son muy puntuales y otras veces como que, bueno, nada, no tiene nada que ver con nada, elige un objeto al azar o un reino al azar así porque se le ocurrió, pero cuando dicen cosas muy específicas sí da, digamos, cuando hay problemas emocionales han quedado, digamos, dañados. Sí, es muy difícil por ahí el tema de la evaluación porque vos tenés que, digamos, ver cómo estaba la persona antes y qué cosas le afectó, digamos, el siniestro, el accidente o lo que fuere. Sí. A veces sí se puede ver bien y muchas veces no se puede ver bien porque además cuando sucede el accidente, ponerle por así decirlo, después la pericia se pide a 3 años, capaz 4 años del siniestro. Claro. Y vos decís, ya la persona de por sí, digamos, por naturaleza del ser humano en sí, digamos, como que se recompone, ¿sí? Entonces, el daño psíquico en tanto tiempo, a veces hasta te preguntan cuánto tiempo se sugiere la rehabilitación de la persona, y vos decís, depende, o sea, porque en definitiva es como bastante complejo el especificar un tiempo, digamos, en que la persona va a estar sana nuevamente, o sea, o ha superado, digamos, el conflicto, digamos. Es un tema. Ahí aparece algo interesante que no lo habíamos hablado, que es el tiempo que pasa entre el pedido de la pericia y si la prueba cuando vos la administraste la podía detectar o no. Eso yo estaba viendo también que podría ser un indicador de decir cuánto tiempo la persona inicia la causa, digamos, y en cuánto tiempo después se solicita la prueba pericial, porque eso también va a hacer diferencia, digamos, en la evaluación que tomen y los indicadores que encuentren por ahí. Es lo que estaba viendo con el caso de Jime y de Maru. Bien. Está bueno para que lo tomen. Lucre, ¿qué ibas a...? Sí, no, iba a decir que también va a depender de la cuestión subjetiva, en cuanto que un evento puede ser traumático para alguien claro. Y para alguien no, Digo, también hay una cuestión que se pone en juego ahí, ¿no? ¿Y a ustedes es algo, Maru y Jime, que les piden que incluyan en los informes si hubo daño psíquico en general? Sí, perfecto. Bueno, entonces ahí sí tienen... Por ahí pueden hacer esto para la búsqueda, entonces, ya que ustedes, bueno, como conocen el... Disculpame, como para cerrar. Siempre las preguntas van orientadas a demostrar la existencia del daño. Bien. En función de esto, de el detrimento de la calidad de vida psicoafectiva anterior. Claro. Es como re grande. Bueno. Digo, pues por ahí buscando alguna, pensaba yo en comparar esto que les decía con una escala, porque por ahí de esa manera pueden encontrar algún estudio previo, si no sea con el constructo, con el cambio por algún trauma, o sea, por ahí no aparece como daño psíquico, pero sí como cambio en la calidad de vida, disminución del bienestar, no sé, por ahí haya otros estudios que nos den la pauta de qué aspectos observar en el Royal para determinar que una persona tuvo un cambio abrupto en su integridad, calidad de vida, no sé, etcétera. Eso lo buscarán ustedes que son las que saben de la técnica. Les daba la punta de por ahí basarse en una escala de daño psíquico para ver si encuentran alguna palabrita clave que les ayude a hacer otra búsqueda.
Sí, igual viste que el concepto de daño psíquico, Sí. no sé si es tan amplio porque también lo podés acotar, como que implica la presencia de un trastorno psicológico, entonces no es cualquier disturbio, digamos. Entonces por ahí se puede acotar un poco. Pero la presencia de trastorno tiene que estar relacionada con el factor de inicio, que es el que Sí. demanda, claramente. Sí, con el evento, digamos. Bueno, fíjense con eso, a ver por dónde pueden ir ampliando la búsqueda. Vos Jime, con lo que ya encontraste, fíjate a ver qué es lo que dicen esos trabajos que son un poco más teóricos y ahí tratar de ir buscando a ver alguno empírico previo. Repito, si no es con daño psíquico, es con trastorno psicológico. Por eso digo, por ahí no es específicamente con daño psíquico, sino con qué aspectos del Roger nos van a dar cuenta de un trastorno de tal tipo, de tal otro. Bueno, ahí tendrán que ver, quizás tienen que ver también ustedes el tipo de casos que tienen, como para ver, por ejemplo, si los trastornos psicológicos de las personas que evaluaron iban más para el lado de la ansiedad, para el lado de la depresión, no sé, ahí ustedes pueden hacer como un análisis de qué tienen para ver sobre qué buscan bibliografía. Pero bueno, para las dos lo mismo, Maru, entonces como una tablita de por lo menos qué casos tenés, qué edades, qué tipo de trastorno psicológico se evidenció, si en todas viste daño psíquico y qué fue lo que habías informado. Vamos haciendo una reconstrucción para atrás, ¿no? Porque al ya tener las pruebas tomadas, por ahí como que hacemos un poco de trampa, pero es así el estudio. Jime, ¿vos querías preguntar algo más? Porque ahí fuimos enganchando con lo de Maru por el parecido de los temas, pero no sé si te había quedado algo más. Bueno. Después, ¿vos, Jime, lo pusiste en el Drive, lo que habías escrito? No. Bueno, después ponelo en tu ¿En carpetita. mi carpetita? Sí. Ponelo así las chicas chusmean y más o menos tratan de armar algo parecido. No importa la manera en que lo escriban, si está bien o no redactado, pero tratar de resumir el tema, esto que me estuvieron contando, en algo así chiquitito como para poder incluir en el mail por lo menos que manden a La Plata. ¿Sí? Entonces lo pone la Jimmy de ejemplo y ustedes lo retoman. ¿Alguna pregunta hasta acá, duda, o avanzamos con Verónica? Bueno, venga, Verito. Bueno, Mica. Vi que habías puesto unas cositas en el Drive. Sí, subí algunas cosas, pero algunas no. Una no es, porque yo la estuve leyendo. Fue lo que encontré así, estuve zarandeando un poco y dije, esto no, porque realmente material no hay mucho. No hay nada casi. No, sí. Es lógico que con el tema de la pandemia no haya demasiado. Pero bueno, vieron que estuve en un conversatorio de la ADIP, diagnóstico en tiempos de pandemia. Estuvo muy bueno. ¿Quedó grabado? No, vos sabés que no sé si en algún lado, o sea, a ver, de grabar lo estaban grabando, pero no lo publicaron en ningún lado, fue un tema. Sí, ¿qué estuve viendo? A ver, primero principal se habló de lo que es, en este momento, digamos, para lo que es evaluación psicológica a través de la pantalla, ¿no? La ¿cómo es? La palabra es... teleevaluación. Teleevaluación psicológica, una cosa así. Bueno. Primero le hicieron un agasajo a Lunasi re lindo. Estuvo Eliana, no me acuerdo el nombre, la profe. Eliana Elías, pucha, las dos con Eliana Elías. Estuvo, bueno, María Elena Ocampo, Malena Ocampo, que es, digamos, se relaciona con María Elena Ocampo. Estuvo, bueno, Graciela Gardiner estaba presente, pero no hizo mucha mención. Y estaban hablando del tema de justamente cómo se evalúa. Bueno, ella, ¿cómo se llama? Graciela Gardiner es una perito forense, digamos, recontra reconocida en el ámbito, ya se está por jubilar, se está por ir. Y ella decía de que las causas judiciales apuran, no pueden esperar. Cuando en su momento eran evaluaciones remotas, se creían de que, o sea, las evaluaciones las tomaban, digamos, a través de la computadora, tomando mucho en cuenta el tema de la entrevista y técnicas verbales. Y lo que dijeron justamente es el tema de, bueno, el Roger, imposible, no se puede tomar
que eso lo sabemos, digamos, por pantalla, por la computadora, porque hay todo un protocolo, digamos, que hay que seguir en cuanto a la administración de la técnica. Y bueno, y utilizan mucho, digamos, para las evaluaciones, bueno, la entrevista es la herramienta fundamental, que eso es lo que a mí me ha servido hasta ahora en todo lo que es psicos laborales. Si bien tomo proyectivo, bueno, no se habló ahí de las proyectivas, en realidad, como ellas hablaban de lo que es diagnóstico, y yo no hago diagnóstico, sino, viste, lo que es un apto para una empresa, en definitiva, no me baso en indicadores de patologías, si bien puede aparecer, digamos, indicadores que no sean favorables para el puesto, que me ha pasado, y utilizan muchos desiderativos, pero en tiempos ahora de pandemia se han dado cuenta de que hay problemas, digamos, con lo que es la identificación proyectiva, especialmente en la tercer catexia, ¿no? Por el tema el tema de la muerte muy, ¿Cuál era la tercera, Vero? La tercera es, digamos, en general vos vas, el desiderativo vos vas de los distintos reinos general. Y bueno, y cuando pasás las primeras 3 catexias, que son las positivas, después vas por las catexias negativas, y ahí es cuando la persona, digamos, no se puede identificar, porque esto, digamos, el desiderativo invita, digamos, a la persona a jugar con él, qué pasaría si no sos persona, y llega el momento en el cual la persona, qué pasaría si no sos nada, o sea, si sos un objeto, qué sería, y la persona ahí falla, digamos, claro, es lo que sé, sí. Ahora, por experiencia y por formación, qué sé yo, a mí se me enseñó siempre que después del desiderativo va un gráfico, porque la persona tiene que recomponerse. Yo siempre lo tomo así, nunca lo tomo aislado. Es más, generalmente tomo entrevista, desiderativo y vender después. El vender porque el vender es bastante estructurado, entonces ayuda a que la persona se recomponga. Bueno, ellas no hablaron del vender, sí hablaron de que utilizan una técnica que se llaman test mis manos, que no tengo idea cuál es, la verdad que test mis manos, no sé cuál es. Y después, ¿cuál más? Hoja en blanco, si no me equivoco, que es como le proyectan una hoja en blanco a la persona y le solicitan que arme una historia. Es lo único que toman, 3 técnicas nomás. Pero, perdón, ¿esas también para recomponer esas últimas 2 o porque no, las nombraron? Con eso, digamos, están haciendo una evaluación, pero igual dicen que es bastante difícil hacer un psicodiagnóstico, un diagnóstico de una persona de esta manera. Pasa que falta la parte presencial. Bueno, y de todo esto... ¿La hoja en blanco o al suicidio directo después del desiderativo? Y a mí no me convenció mucho, sí. A mí no me convenció. Me acordé de la lámina del TRO, viste que la última lámina en blanco, pero bueno, es proyectiva, viene de unas historias, digamos, de armar historias con cada lámina y a lo último como que... Bueno, pero eran personas muy grandes las que estaban ahí en el conversatorio. Obviamente yo estuve de oyente nomás. Puede salir cualquier cosa. Sí. Una hoja en blanco puede ser cualquier cosa. Sí. Hasta que la persona también, digamos, se bloquee, como dice Lucre, y no te pueda decir nada, que es lo que pasa a veces cuando entra como, bueno, en un estado, como decir así, de shock, ¿no? Por la lámina. Demasiado abierto, mirá. Bueno, ¿y qué es lo que me acuerdo, digamos, que Eliana me había dicho en la reunión, que por ahí podría agarrar 2 técnicas, digamos, ¿sí? Cualquiera de las 2 técnicas y hacer una comparación entre cómo es la modalidad virtual y cómo es la modalidad presencial, ¿sí? O sea, beneficios y ventajas y desventajas podría llegar a decirse. Yo no sé, yo con todo lo que estaban hablando las chicas por ahí, y bueno, y lo que por ahí archivos que encontré ahí, encontré por ejemplo uno que dice aplicación remota de los test, riesgos y recomendaciones, y habla, digamos, de esto, digamos, de qué técnicas tomar y que por ahí lo que yo quería hacer por ahí el tema del trabajo es ventajas y desventajas de la evaluación, ponerle online en el tiempo de pandemia, ¿no? Que por ahí no sé para dónde orientarlo, Mica, la verdad que no tengo idea. Sí me traje, no sé cuántos psicotécnicos que tomé yo, me dieron el permiso, así que me los traje. En realidad iba a sacar el fotocopio, digo, nada, me los traigo, después los devuelvo, si en definitiva. Claro. Yo en el trabajo soy media ópsea, así que los tengo todo acomodadito. Bien. Yo vi que habías puesto algo, alguno de los textos estos que encontraste, sí. ¿te dio alguna idea
o algo del, por ejemplo, de esto de comparar las técnicas, qué es lo bueno, qué es lo malo? No. Nada. No. Porque vi No, que de pusiste eso no. algunas cositas, pero... Y hay cosas que tengo que leer todavía, Mica, no leí muchísimo. Claro. Sí me puse a buscar y no encontré absolutamente nada, más de lo que había encontrado la otra vez. Claro. Y de este que te digo, y bueno, y el escrito este que había, no me acuerdo si Nati o Marce había subido, había encontrado, no me acuerdo quién, había encontrado el Lunasi que había puesto en el grupo. ¿Vos fuiste, Marce? No, Nati, entonces, Nati. pues bien, Nati. Nati. Exacto, pero habla de la parte forense, o sea, ninguno específicamente de la parte laboral. Si bien en el ámbito laboral, digamos, ya hace mucho tiempo que se utiliza lo que son las evaluaciones online. Remoto, Hace mucho tiempo que se usa, sí. Bueno. Pero, ¿vos hay algo que vos notes de la diferencia entre lo virtual y lo presencial? Así como cuestiones gruesas, pero que sean indicadores para meterte a investigar desde ahí. ¿Hay dos cosas o dos? Se pierde con la virtualidad, se pierde ver a la persona trabajando, o sea, vos no podés ver, ponerle por dónde empieza. El seguimiento. Exacto. Además, vos le tenés que dar todas las indicaciones más específicas. Y en presencia, viste, vos le das la orientación de la hoja y le tenés que decir que utilice la hoja. Y hay personas que me tocó ponerle evaluar que no sabían ni utilizar la tecnología, entonces explicarle cómo poner la hoja, viste, esas cosas que vos decís. Positivo es positivo para las personas porque he tomado gente, qué sé yo, la última vez que evalué fue una persona de Tucumán, ponele, o sea, es positivo porque te acerca, ¿no? Negativo, y bueno, esto, digamos, se pierde mucho. Cuando estás trabajando con técnicas proyectivas y, viste, qué sé yo, el desiderativo sí te da. Ahora, información sacás igual porque terminás sacando igual, pero las técnicas más fuertes es la entrevista, digamos, por ahí el Zulliger que tomo yo, y qué más, bueno, el desiderativo, son las 3 técnicas. Ahora, pregunto como una cuestión gruesa, la confianza que hay de permitirnos, digo, me encanta porque podemos esto. Si vos pensaras en un estudio que tiene que ver no con una cuestión en particular, sino con esto del contraste entre lo presencial y lo virtual, como una cuestión gruesa. No se me ocurre nada. No, qué sé yo te escucho, Vero, y a mí, o sea, como no sé si es lo mismo que le pasa a Lucre, te escucho y ya eso mismo que me contás me interesaría leerlo, ¿viste? Imagino lo que vos describís de las diferencias, las ventajas y las desventajas, eso pero mismo. No encuentro teoría, o sea, ¿en qué me baso? O sea, más que las consignas de las técnicas, ponele y bueno. Pero, perdón, por ahí ir por toda la parte comportamental, ¿no? Sí, cuando el sujeto a evaluar ingresa al consultorio, sobre todo en las evaluaciones laborales, suele tener cuestiones discursivas de seducción, te quiere caer bien. Eso habíamos hablado, ¿no? Se apura para hacer lo que le estás indicando, qué sé yo. Pensando específicamente en el cuestionario desiderativo, a veces te pasa que cuando la gente no puede terminar de responder las últimas catexias, o por una cuestión de falla de la identificación, o porque está embolado y no tiene ganas, toma los elementos del ambiente. Ah, sí. Entonces aparecen en todos los desiderativos el cuadro, el jarrón que tenés en el consultorio. El árbol que está viendo así de afuera, sí, es verdad. Lo que se ve por la ventana, y eso se reitera porque toma el elemento del ambiente y te dice como, ya está, una mesa, un jarrón ese que tenés ahí. La azul que tenés en la mano, sí. Claro, y bueno, y acá acá si toma el elemento del ambiente, por ejemplo, no te podrías dar cuenta porque vos no ves su ambiente. Claro. Sí. Sí, eso por un lado, pero vos sabés que el tema digamos, de lo que vos planteás, ¿no? De lo comportamental, de cómo se manifiesta el sujeto. Te encontrás de todo, o sea, la persona que va y la tiene reclara, o sea, como que te pone la pata sobre la cabeza, como decir, esto ya está, o sea, hablé con el sindicato, ya me mandaron a la entrevista, ya está, ya entré.
Y nada, más de una vez le he dicho al final de la entrevista decir que nosotros no somos los que elegimos, ni sabemos cuánta gente se presenta a una entrevista. Me ha pasado creo que en todos los años, 2 personas que me sentí como media como apretada, ¿viste? De decir, bueno, por tu informe voy a entrar o no, y es como, entonces hablo con mi supervisora, ella se comunica con la empresa y ahí le hacen, digamos, un tanteo como para que la persona, digamos, no piense que justamente es la culpa de la psicóloga, porque después te ponen, o sea, no entré porque la psicóloga, pero bueno. O sea que te encontrás con distintos tipos de personalidades. ¿Sí? Sí me pasó con uno que evalué ahora en el Consejo de la Magistratura hace poco, un muchacho de Tucumán, que nada, empezó todo bien, peinadito, la gomina, camisita, divino, qué sé yo, y a lo último, cuando le tomé el MMPI 2, estaba despeinado, ya estaba resacado, y después mandó mensaje, yo lo apuraba para que me mande la foto de las técnicas, y me dijo, ay, discúlpame, Verónica, sé lo que pasa, que me quedé liquidado con la evaluación. Claro, realmente se desestructuró mal, o sea, todo lo que intentó controlar en su momento. Claro, no le duró nada. No le duró, ya, está bien, estuvimos 3 horas trabajando, digamos, pero realmente fue tanto, él se vio, digamos, que sintió presión, digamos, en la evaluación, ¿no? Se notó enseguida, no despeinado, todo, ¿viste? Cuando, y respiraba así como, bueno, y eso se nota también, porque está en su ambiente, o sea, convengamos que está en su ambiente. Lo que yo por ahí no me doy cuenta, sí, algunas de estas cuestiones comportamentales vos la podés desligar de lo que es la persona y adjudicar a ventajas y desventajas del formato de la evaluación. ¿Entendés? Como que por ahí algunas cosas me parece que sí se pueden ver más ligado al formato de la evaluación. Lo que noto en cuanto a las ventajas y desventajas en este momento, digamos que me ha tocado evaluar con barbijo, hace poquito fui también a la consultora a tomar uno presencial, es la incomodidad de la persona para hablar y modular y que se entienda lo que está diciendo. O sea, eso es una porquería. Pero bueno, no le puedo decir que se saque el barbijo. No. Pero es incómodo. La persona hasta se cansa porque está hablando mucho. O sea que... Tenés que ver como partes. Otra cosa más que tiene que ver con la evaluación en tiempo, porque como el tema grueso sería evaluación en tiempo de pandemia, la diferencia con otros tiempos. ¿No? Podría ser, sí. Título. Sí, podría ser, Lucrecia. Porque digo, son 2 cuestiones ahí, lo que es la presencialidad en pandemia y la virtualidad en pandemia. Sí, claro, sí. Sí, lo hemos hablado. Por supuesto que para leer no vas a tener, es muy poco lo que vas a encontrar para leer. No, de la pandemia no, claro. Es un tema inédito y... Vos decís, ¿qué escribo? ¿Cómo relleno? Un poquito. Porque vos has contado un montón de cosas que has advertido entre una y otra. Por ahí lo que habría que hacer es poner, digo yo que... Sí, dale, vos decime. Esto de ponerte, atreverte a escribir estas cosas, estas notas. Que sean por ahí partir de estas observaciones más cualitativas, ¿no? Y después ver si aparecen algunos conectores, ¿sería? Sí, a eso ahora les voy a contar algo del quali que va a permitir poner en el caso de la Vero, me parece que eso va a estar bueno. ¿Y me ibas a decir algo? No encontrar trabajos, pero hay artículos. Viste que en pandemia se dieron muchos artículos. Sí, están escribiendo constantemente de esto, de las evaluaciones, por ahí de eso vas a encontrar artículos de revistas más que libros, cosas de eso. Traté de buscar ahí en el Google académico y no. Pensarlo como un estudio comparativo a o no, esto que decían recién, ¿no? Porque ya, o sea, tú te acordás de un artículo de Lucre Negro, leímos nosotras acerca de, apenas empezó la pandemia, que tiene que ver con evaluaciones de pandemia. Si lo encuentro te lo mando. Porque yo en algún momento lo leí, no me acuerdo dónde está, pero lo leímos el año pasado, fue como a principio de pandemia, que era justamente, es mínimo, ¿no? Cortito, pero algo que hablaba de eso, ¿no? De que en el grupo, María, a ver si vos te acordás, en el grupo de peritos, alguien había puesto algo de esto, me parece. No sé si te acordás. En los grupos esos de peritos que seguimos por Facebook, había ofertas de cursos
Yo también participé en un conversatorio al principio de la pandemia donde había mucha gente muy mayor, como decías vos, Vero, que ellos desaconsejaban absolutamente todo lo que fuera virtual. Y bueno, y después hay ofertas de capacitaciones, pero son pagas, ¿no? Bueno, yo me metí en una ahora hace poco porque dije, bueno, por ahí hay cosas como que está bueno por ahí reforzar, además hablaban de daño psíquico en el Zuliger, ¿no? Si es que mira vos, lo están usando el Zuliger en la parte forense, qué interesante, dije, yo me voy a anotar. Y dije, lo voy a pagar en 2 cuotas al curso porque no era barato, dije, bueno, lo voy a pagar. Bueno, sí, no hay problema, empezaba. Bueno, yo tengo un libro del Zuliger, no me acuerdo el nombre, de la que evaluó el Zuliger justamente para la parte laboral. Bueno, la profesional que daba el curso, todo el tiempo buscaban el libro, y te lo leía, Sudnik. Exacto. Y bueno, y todo el tiempo buscaban el libro y mostraba el libro, así, te juro. Yo dije, esto no me convence. Le largué una pregunta, le digo, y si te responden tal cosa y tal cosa, no, me recontra, evadió la pregunta, y yo le digo, pero ¿qué indicador sería? Porque no sé dónde lo puedo colocar. A propósito, o sea, no es por ser mala, pero la apreté un poquito. Y no me respondió. Y yo ya me crucé, ¿viste? Entonces, nada, me estaban diciendo que sí, que se estaba evaluando Zuliger en la parte penal, porque, digamos, te da indicadores de daño psíquico. Yo me quedé con eso. Después tuve el conversatorio obviamente, con las más capas de la ADI, y ahí decían que es una falta de ética utilizar el Zuliger, porque es una técnica de 3 láminas nomás, en vez del Rorschach, en la parte forense. O sea, se utiliza el Rorschach. El Zuliger no es para eso y fue creado justamente. Sí, se puede proyectar, se puede tomar en la computadora, porque eso sí lo avalaron, pero no es para evaluar la parte forense. Dije, qué horror, dijeron que era una falta de ética. Bueno, obviamente me bajé del curso, le dije, discúlpame, pero no era lo que yo esperaba. Yo tengo ese libro y si quiero leer el libro lo tengo en casa, o sea, en definitiva. Claro. Bueno, me pidieron, sí, que no había problema, sé yo, y que si estaba interesada en otras capacitaciones. Bueno, esta gente está capacitando por MMPI2, toda la parte forense, todo. En la Viña del Señor. Un horror. En la época de cursos virtuales. Pero sí me metí para ver qué era. Mira, el nombre del señor se llama Martín, tiene un apellido medio raro. Y, ¿cómo se llama? Se llama Capacitaciones Forenses, algo así. Después, si quieren, se los mando, pero son de Buenos Aires. Son de Buenos Aires, vos sabés que yo dije, o sea, ¿qué onda? Porque acá en Neuquén por lo menos se los denuncia y cae la comisión de ética, digamos, a investigarnos sobre el tema. Pero me dio como cosa, porque en Buenos Aires, que no tienen en todos los ámbitos, no tienen colegio y demás, pero yo digo, qué loco que se divulgue así. De psicólogos, allá, yo estoy en un grupo de psicólogos y psicólogas, vos me lo habías pasado a ver una vez, el del Facebook, y uno creo que puede hablar ahí también y comentar. No sé, yo me quedé como, qué horror, de Argentina, que hicieron como el año pasado, el primer sindicato de psicólogos, bueno, realmente está despegando, pero me parece que igual viste que en esos grupos hay mucha gente mezclada, hay profesionales y no, y es como para hablar con el administrador, que es el que está dentro del gremio. Y sí, podría ser. Pero yo el año pasado escuché un conversatorio, Marce, me parece que vos también habías estado, que estaba Gardiner, en una universidad de Chile, que era la Universidad Portela, o algo así. Ajá, sí. Que me parece que en el Facebook quedó la charla, estaba Gardiner y había otra gente, pero digo, por ahí alguna pista te puede... ¿En qué grupo? ¿No sabes qué grupo? No, es la universidad, tendrías que poner Universidad Chile Portela o algo así, yo después lo busco, pero por ahí lo busco, dale, genial, gracias por los datos. Sí, es un tema, la verdad que sí sé que es un tema bastante reciente que está bueno. A mí me movilizó mucho, digamos, el tema. Tuve que ponerme, digamos, en órbita con el tema de las evaluaciones. Igual, ahora, por ejemplo, tengo que tomar una para un company man online para Panamerican. Sí. Y la semana pasada tomé uno para un jefe de equipo, que esa fue presencial.
Y no, realmente, bueno, te das cuenta enseguida en la entrevista, en la persona, todo, o sea, no solamente los gráficos, sino en la persona ya si es o no un buen líder. Y no era. Si bien había tenido experiencia como jefe de equipo, no le di el apto completo, digamos, como para que ingrese a la empresa, pero sí, bueno, o sea, cosa de tener que capacitarme, digamos, por la situación y ver qué herramientas tenía y cómo usarlas, también fue, bueno, aprender un poco. Interesante. Pero no sé. Bueno, yo lo que te iba a decir, Vero, en función de todo lo que, o sea, como un mini resumen y propuesta para seguir con lo tuyo, me parece que está bueno para pensarlo con el tipo de modalidad. Por ahí podés mirar si querés un poco en Sampieri y después te indico el capítulo bien, pero es cuando arranca la parte del libro que habla de quali. En el primer capítulo del libro, que hace como una comparación entre el quanti y el quali, después te puedo ir pasando más biblio, el tema de cómo se extrae información en los trabajos cualitativos, que yo creo que eso es lo que vos estuviste haciendo de manera informal, que a todas me parece que más o menos lo que nos estás contando ya Sí. nos llega, que es esta cuestión que decía Lucre, bueno, ponete a escribir, animate a escribir. En términos de cualitativo yo te diría, bueno, sistematizar las observaciones que ya tenés hechas. Yo vi la tablita que vos hiciste. Sí, algo así era, Mica, lo que vos decías, Sí, no sé. yo decía algo así, pero digamos, yo eso, irlo abriendo un poco más, ¿sí? Entonces, ir encontrando, miren esto que decía antes, bueno, si por ejemplo estábamos hablando del trabajo de, ya me perdí aquí, se lo he dicho, bueno, esto de buscar como todos los temas, ¿sí? Los indicadores, etcétera. Bueno, cuando es un trabajo quali, se parte desde los datos para ver cómo están organizados. En vez de partir desde la teoría, con una guía de qué observar en los datos, en el cual partimos de los datos para ver qué forma le damos. Suponte que vos no encuentres muchos estudios, pero sí tenés alguna teoría sobre qué cuestiones se deben extraer de tal prueba, de tal otra, etcétera. Entonces después podés ir a ver cada una de tus pruebas, o por ejemplo, si tenés 10 casos en los que usaste el desiderativo era, pero ya se me cruzaban todas las pruebas, las tengo anotadas, pero... sí, en realidad... Vender, ponele. ¿Cómo? Vender es una de las que usaste virtual y presencial. Bueno, ponele Vender. Entonces, ahí sí, en la comparativa vas a empezar a mirar, digamos, algunos aspectos, pero a partir siempre del dato, ¿no? Esto que vos ya dijiste, bueno, veo que sacaría un poco lo comportamental por lo que te decía, o sea, que no esté tan ligado a la persona, sino a la diferencia entre una administración u otra. Yo vi lo que vos pusiste en las tablas de, bueno, la persona no puede girar la tabla, no puede girar la lámina. La lámina, entonces ahí tenés un rasgo que permite la administración presencial que está ausente en la virtual, y si a lo mejor en relación a eso ves que hay alguna variación, por ejemplo, ya sabes que se pierde ese dato de si gira o no gira, eso ya lo sabes antes de ir a verla, antes de que tengas que mirar tus datos, ¿no? Pero por ahí a raíz de eso, el dato de qué pasa en la presencial cuando se gira la lámina, si esa cosa que hubieras observado ahí, la pudiste registrar de otra manera en la entrevista online o no. O sea, como que empezás a abrir, pero tratando de buscarle la estructura de los datos desde los datos mismos. Creo que son todas estas cosas que nos fuiste contando, como que las anotás, vas armándote vos una grilla, y con esa grilla vas buscando cómo aparecen todos esos indicadores en cada una de las técnicas ¿Y qué agarró? ¿2 técnicas? No sé. Bueno, y acá te iba a proponer a continuación, si querés que nos veamos nosotras dos y le damos un poquito más de forma a eso, te ayudo por ahí a buscar alguna cosa que haya, como para seguir, digamos, por ese lado, porque por ahí excede lo que podemos hacer así en un encuentro grupal. Y si querés ahí vemos y te explico por ahí un poco más en profundidad. Dale. O vemos de lo que tenés que pueda ver, me puedes mandar algunas fotos, me compartes pantalla, bueno. Dale, si querés, dale, perfecto. Dale. ¿Y qué agarro? ¿Cuántas técnicas agarro de...? Claro, por eso, ahí te diría que si nos vemos individual nosotras dos, por ahí yo te ayudo a darle un poco de forma a lo que hay, y a ver si tenés muchos datos con 2 técnicas, bueno, ya las otras las dejás, pero por ahí me interesaría ver un poco más qué datos tenés, ya que los quali depende mucho de eso, el armado, y no tanto por ahí desde la bibliografía, ¿viste? Dado que la especificidad del tema de que no hay tanta info. Sí, a lo mejor, como decían antes, por ahí hay info de la administración online pre-pandémica, pero no de la online ahora. Entonces ahí tenemos como... Creo que hay una decisión de a ver con qué lo comparás, con la online pre-pandemia, con la online pandemia,
con la presencial prepandémica o presencial pandémica. Ahí también hay como, o capaz de hacer las 3 comparaciones, no sé. Pero bueno, si querés, nos encontramos después por mensajito, arreglamos a ver para vernos las 2. Y, dale, perfecto. Y le damos un poquito más de análisis a los datos, a ver qué tenés. Sí, estuve mirando las tablitas, me pareció que estaba bueno por dónde había arrancado. Escribí por escribir, no tenía idea si... Pero bueno, es como por ahí, pero hay que abrirlo como un poco más, ¿viste? Lleva un tiempo, bueno. O sea, lo que son los análisis cualitativos están buenísimos, pero lleva mucho tiempo de estar en contacto con el material. Por eso cuando uno viene desde la teoría con vaya a mirar en las técnicas estos 3 indicadores, es más fácil. Cuando uno a partir del dato, de lo que tenés en los informes, etcétera, tenés que irlo sistematizando, bueno, lleva como todo un procesito. Por eso te lo quería ver más o menos qué tenés, explicártelo un poco y ver en función de eso lo más corto que podamos hacerlo mejor. Pero si los trabajos quali llevan su tiempito porque, bueno, es un proceso tiene como muchas vueltas. Pero bueno, si querés leer, andá leyéndote el capítulo ese de Sampieri donde compara los 2 enfoques, a ver si más o menos... para entender, digamos, el cualitativo. ¿Cómo es este proceso de extracción de las categorías a partir de los datos, digamos? Bien, perfecto. Dale, busco. Bueno, gracias, Mica. De nada. Después nos hablamos por mensajito. Bueno, ¿alguna otra cosita al resto antes que cerremos el encuentro de hoy? ¿Tienen todas más o menos, se dejaron anotadas para dónde van esta semana? Lucre, no te me bajes todavía. Bueno, Jimé, bien, vos entonces vas a ir a profundizar un poco las lecturas de lo que tenías y cualquier cosa escribime, a ver si te surge alguna duda en el medio, si no encontrás algún paper. A todas les digo lo mismo, si necesitan me van escribiendo y de última, si alguna quiere que las ayude con la búsqueda, nos reunimos y ampliamos eso, ¿sí? Porque bueno, por ahí hay momentos, la otra vez les dije que hace falta capaz ya empezarnos a reunir alguna vez cada tanto y para así no pierdan demasiado tiempo. Yo las puedo ver a todas la semana que viene, no el 14, así que si a ustedes les parece nos podemos ver directamente el 7. 7 es, 6, para que estoy perdida. 7, lunes 7. A mí me parece medio próximo, pero muy pronto. Pero... pues, no puedo el 14, o el 7 o el 21, digamos. Y el 21. ¿Sí? Bueno. Sí, porque si así todo fue como pasó rápido el tiempo. Ay, claro, Lucre, claro, pasa que esto de tener el trabajo en la casa, bueno, a mí el trabajo y las clases de las nenas. Sí, esto es entendible. Lo lindo sería que no se pierda el hilo porque lo que le pasa a Lucre, a ver, creo que a todos nos pasa cuando es algo que no es del laburo nuestro, que no es por lo que nos están pagando. Y si todas coincidieron en este año en arrancar este grupo como para motivar es porque, bueno, sola la motivación a veces no viene por el día a día y los trabajos, las familias, etcétera. Así que, bueno, por ahí... En un momento estás re entusiasmada, el rato nos interesa más y así más y venimos. Sí, yo sé que es parte del proceso y, bueno, les quiero ir advirtiendo esto porque les va a pasar. Cuando no es lo esencial se cae, entonces la motivación hay que levantarla. Bueno, yo trabajo en neuro, hay que levantarla de adentro, ¿viste? Bueno, no me quiero poner, pero me pongo a leer porque eso me va a levantar la motivación. En cuanto yo lo voy dejando caer, en 2 meses no nos vemos más y quedan todas las tesis caídas. Entonces, bueno, les trato de transmitir esta idea de que aunque sea mantener cada 15 días como para que no baje esa motivación. Sí, yo pensaba en lo personal, a mí me quedaría joya una vez al mes. Digamos, me parece que estaría bien para mí. Sí, por ahí es lo que también da la diferencia, chicas, entre que quieran seguir con individuales al ritmo de cada una, o una grupal al mes y después individuales. Eso se puede, o sea, a ver, el planteo inicial, cuando ustedes pidieron grupal, era bueno, de los 4, o sea, toda la semana. Si ustedes ahora quieren, hacemos un replanteo, les hago otra propuesta y podemos reverlo así. Depende cómo ustedes vayan viendo. Pero por ahí, tal vez 2 veces al mes está bueno, porque por ahí una sola es como que nos vamos a ir quedando. Yo creo que se pierde no, tal vez mucho a mí me parece que nos sirve un montón escucharlo de las compañeras. Sí.
a mí me sirve un montón, ¿viste? Me ayuda a pensar, porque si no es como que me quedo ahí. Sí, Además, lo lindo digamos, que tiene lo grupal, ¿no? Escuchar por ahí, bueno, a mí lo que me dijo Lucre hoy y Marce re sirve, o sea, también Claro. esto, digamos, de que te aporten un poco como para... O sea, yo siento que me empujan, chicas, o sea, como... Sí, vamos. totalmente. Y sí, pues aparte, chicas, lo lindo es que ustedes trabajan todos o han hecho cosas similares, entonces, más allá de lo que yo las pueda ir asesorando con lo metodológico y esto, meternos con cada una a seguir armando lo propio, creo que lo que ustedes tienen para aportarse en este espacio también está bueno. A lo mejor yo voy trabajando con Marce algo y después Lucre se iluminó y a Vero le sirvió y bueno, se hace como esto exponencial, ¿no? Sí, Lucre. Y después el viaje de egresadas. Obvio, me van a llevar. No sé, Obvio. Yo también me quiero ir de Yo sé la. Sí, necesitamos un respiro, obvio. Dice que nos quedó pendiente hace 8 o 9 años. Lo estamos postergando hace rato. Para cuando terminemos ya vamos a tener los pibes criados, casados, vamos a estar libres, Para el totalmente 22, libres. 2022, viaje egresado. Ya, Ni nos van a preguntar a dónde vamos ya, olvídense. Bueno, chicas, acá yo les anoté entonces para la próxima, para el 21. Cualquier cosita váyanme escribiendo por privado y seguimos hablando. ¿Sí? Tienen el grupito, pero me pueden escribir a mí si quieren. Lucre, vos pusiste este artículo para mí, ¿ese es? Sí, Ah, sí, no, porque sí, lo encontré y por ahí te puede Gracias, servir. mil Es gracias. del principio de la pandemia, pero es muy interesante lo que plantea. Buenísimo, gracias. La otra cosa, Mica, es, Sí. con esta terminaríamos las 4 iniciales, ¿no es cierto? Claro, ¿No? hicimos una inicial, después fue que hablamos el tema de esto de que si querían pagar un mes completo, o sea, ya llevamos 4, la próxima sería la quinta, ¿sí? Porque Bien. por lo que hablábamos, que yo les dije, las armé en Excel, porque a mí se me hizo matete también con los recibos, y digo, bueno, les armo eso, como la Maru que ya me escribió hoy, porque a mí también se me había embrollado en algún momento, así que sí, esta sería la cuarta. Bien. ¿Bien? Ah, perfecto. La Maru, por ejemplo, se le había perdido que habíamos hecho esto del pago unificado porque era un quilombo toda la semana y que un día lo hablamos como vamos a simplificar. Así que sí, Lucre, con lo, digamos, con lo que era hasta hoy, vos ya hasta hoy tenías todo pagado y creo que al resto, a Jime, a Vero, a Marce y a Nati les queda una más. Y Maru, No, yo tengo... ¿eh? Yo había pagado las 4 juntas y ya. Pero la primera también, entonces vos tenías 5, te queda una más paga, o sea, la del 21. No, me parece que pagué un 4 nomás. Ah, bueno, fíjense en el Excel y me avisan, porque por ahí ya les digo, se los compartí porque yo realmente algunas encontré, otras se me borraron las fotos porque el Google Fotos no sé qué cosa, bueno. Así que chequen ahí, así me ayudan, chicas, porque por ahí se pueden fijar en su home banking. A mí en un momento se me explotó ahí, fue cuando digo, ay, si hacemos todo unificado, porque es mucho para No, lo que pasa es que es una. difícil llevar el control, Mica. A mí me pasa con los pacientes que Bueno, por eso si no me mandan el comprobante, claro, es y como, encima en un momento ayúdenme. tuve que borrar fotos o bajarlas, viste, Sí. con esto del Google Fotos y ahí fue donde se me embrolló. Les armé el Excel, si a mí me faltó alguna de registrarle, como la Maru me mandan el cosito y ya, así yo les voy ahí pintando, les despinto, le pinto. Y yo una última cosa, Sí, Lu. nos tomamos hasta el 21 para repensar las cosas y mandarle a Nicolás algo más o menos serio. Total, digamos. Sí, puro. sí. Y que esté bien en claro en nuestro tema de estudio, porque, Bueno. o sea, nuestro tema, porque si no, como que si no tenemos bien específico, no van a poder darnos ningún director, me parece. Sí, igual yo creo que medianamente lo que hay que tener, o sea, es diferente el objetivo, ¿sí? Con esto ya para cerrar, el objetivo del tema de estudio. Por ejemplo, Vero, yo creo que vos ya con el tema estaba definido. Lo que habla Jime, lo que dijo Maru, Marce, a ver, creo que Marce también. O sea, hablando de tema, no de específicamente el estudio, ponele, vos, Marce, ya sabes que vas a hacer cambio de apellido. Entonces, ellos piden el tema de investigación, no específicamente cómo vas a hacer el estudio. Entonces, por eso, Lucre, creo que ahí a lo que vos tendrías que ver esta semana es si te decidís por ese tema, por lo menos ya presentarlo brevemente como, bueno, tratar de dibujar con lo que uno tiene un algo parecido a un objetivo, pero con tener mínimamente el tema ya ustedes les pueden asignar a un director.
Entonces, pero si quieren, ténganlo preparado para, como les pedí, los resumencitos en Word para el 21, ahí los chequeamos bien y ya le dan salida. Yo creo que estaría peor hacer esos resúmenes para mandar ese resumen, o al menos para que uno diga no solo el título, sino de dónde lo vamos a enfocar. Por eso yo les di esa tareita, para que quede ya registrado ahí y después eventualmente la podamos presentar, o sea, que lo tengan ustedes en claro, pero a la vez para poder presentar. Así que bueno, háganse eso y me van preguntando cualquier cosa, si dudan de cómo armarlo, y lo vamos revisando, lo revisamos la próxima. ¿Listo? Dale, buenísimo. Chicas, cuídense, besitos. Después me lo escriben vos, dale. Dale. Listo. Que todas bien, chau, Buenas chau. noches, chau chicas.